Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta charla gratuita sobre el manejo nutricional en el cultivo de palto. Se les invita a que puedan seguirnos en Facebook como Inti Fertilizantes y en LinkedIn como MacroSurs Perú, así como compartir el video en vivo para llegar a más personas que necesiten información. Antes de iniciar con la ponencia, se les recuerda que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, los cuales serán respondidos al final de la charla. Este webinar está a cargo de la ingeniera Leila García, asesora técnica de Inti Fertilizantes. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el rubro de fertilización. Brinda asesoría en cursos de fertilidad, fertirrigación y análisis de suelo. Muchas gracias por su participación, ingeniera. La dejo a cargo de la exposición. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en nuestras charlas. Hoy vamos a hablar sobre el cultivo de palto. Este año va a ser un año de aprendizaje para muchos porque el año pasado ha sido un año difícil por las condiciones climáticas. Este año también está viniendo con temperaturas altas, diferentes a los años que hemos venido manejando, ¿no? Entonces, empezamos igual hablando siempre de los factores de productividad de cultivos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que englobar y recordar cuando hablamos de producción, cuáles son los factores que influyen en productividad. Y tenemos que recordar siempre qué influye. Temperatura, que es algo que año tras año nos está sacando de cuadro. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de temperaturas óptimas para el cultivo. Y estos últimos años estamos con valores fuera de los rangos óptimos de los cultivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué planteamientos podemos hacer? Radiación, estamos con horas luz diferentes a otros años. Precipitación, en la zona norte estamos teniendo de repente más lluvias, que bueno, sabíamos que íbamos a tener condiciones de más lluvias, de repente en otras zonas no ha habido igual. Plagas, hemos tenido más plagas, más enfermedades. ¿Por qué? Porque las condiciones de temperatura han sido más propicias para que el ciclo biológico se adelante más. Ha habido más condiciones para más problemas fungosos, que obviamente esos, los que venden productos para este tipo los han venido dando, ¿no? Igual más problemas de malezas, porque igual las temperaturas han hecho que haya más propagación. Entonces hay ciertos factores que año tras año tenemos que seguir evaluando. Entonces, ¿qué nos lleva a evaluar, no? Entonces, ¿qué cosas debemos hacer? Entonces tenemos que evaluar qué vamos a manejar, condiciones, qué plantas, o sea, qué variedades podemos ir adaptando a estas condiciones de temperatura. ¿Qué nos toca evaluar? Suelo. Vamos a hablar un poquito del factor suelo. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos mejorar en el suelo para mejorar nuestras condiciones? Entonces, sí es verdad que nosotros nos dedicamos al rubro de fertilizante, pero que es muy importante para nosotros mejorar en nuestro suelo. Obviamente, que mejoramos nuestro suelo incorporando materia orgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica nos va a mejorar los microorganismos en el suelo, va a mejorar lo que es la descomposición de la materia orgánica y va a mejorar la simbiosis con los fertilizantes, entonces va a mejorar la actividad y va a ser mucho más eficiente. Entonces va a permitir que esa materia orgánica, va a permitir que haya un manejo nutricional más eficiente, porque vamos a lograr formar un complejo arcillo-húmico, vamos a estimular raíces, como muchos decimos los agrónomos. ¿Qué estimulamos en las plantas? Al tener un mejor desarrollo de raíces en los cultivos, vamos a mejorar que la planta tolere más
las condiciones climáticas, al tener mejores raíces, como se ha visto en la zona norte, al tener un mejor desarrollo radicular, la planta tolera más a veces esos cambios de temperatura porque va a permitir una mejor absorción de agua, va a permitir, porque se forman hormonas en las raíces que van a permitir que haya un desarrollo de repente de nuevos brotes, una mejor formación, como le digo, si tenemos materia orgánica, una mejor formación de humofosfatos, un complejo de metales que van a complejar ese zinc, ese hierro y una mejor absorción, una formación estructural, forman agregados, esponjan el suelo, aerean el suelo, porque las raíces necesitan aireación, hacen más permeable, una circulación de agua, un, un papel biológico porque alimentamos esas bacterias en el suelo y también un efecto hormonal, como le decía. Por eso nos interesa también que hay un efecto de incorporación de materia orgánica porque va a haber un mejor efecto de la incorporación de los fertilizantes que nosotros vendemos para que haya un mejor efecto en lo que es su producción de cultivos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un mejor suelo, a los paltos les gusta suelos ligeros, profundos, bien drenados, vamos a tener una mejor formación de raíces. ¿Por qué? Porque los paltos forman, como vamos a ver, raíces muy superficiales. A veces cuando son suelos que son muy duros, el exceso de humedad provoca que haya problemas radiculares. Entonces, como hemos dicho, si hay materia orgánica es más suelto, hay más aereado. Cuando son suelos son muy duros, hay problemas radiculares y nos viene lo que es la fitóctora, ¿no? Al palto le gustan los suelos neutros, los suelos ligeramente ácidos. Generalmente le gusta cuando el suelo es el neutro, alcanza generalmente un 100% de productividad, ¿no? La profundidad del suelo, como le dije, generalmente hasta 1 metro, le gusta un suelo franco-arenoso, un 45% porosidad, que eso se logra cuando hay materia orgánica, que tenga un 20% de capacidad de aire, materia orgánica, y una densidad aparente, que también logramos incorporando materia orgánica, ¿no? Por eso le decía también que no tenga muchas sales, puede alcanzar su productividad, a esto estamos repitiendo, y como les decía, el palto generalmente desarrolla hasta los 30 centímetros, no tiene su mayor desarrollo de raíces generalmente, el 64% de desarrollo de raíces lo vemos hasta los 10 centímetros, ¿no? De ahí ya después de los 20 centímetros ya va decreciendo su área radicular y ya va decreciendo. Entonces nos interesa que los 10 primeros centímetros tenemos la mayor proporción de área radicular. En lo que es características de suelo, en lo que es conductividad eléctrica, generalmente tiene que tener menos de 2, que tenga menor concentración de cloruros y también menor concentración de lo que es sodio, ¿no? Generalmente es sensible, generalmente cuando tiene el rango de 2, ¿no? Cuando ya pasa 10 ya tenemos problemas, ¿no? Es extremadamente sensible, ¿no? Generalmente las razas guatemaltecas antillanas son más resistentes al cloruro, las mexicanas toleran hasta 8 meniquevalentes, ¿no? Esta es una foto donde ya hay mucho cloro y la planta vemos un necrosamiento en el borde de la hoja, ¿no? Generalmente acabamos, bueno, no sé cómo ustedes están viendo la presentación, esta es una hoja normal, pero como van viendo, el exceso de cloruro va necrosando y va deformando la hoja, ¿no? Y acá a veces de repente no está muy clarita la hoja, la foto, pero el exceso de cloruro puede ocasionar hasta un defoliamiento en el árbol, no puede ocasionar que toda la parte aérea de la planta toda la hoja se caiga, ¿no? Y acá a veces vemos un necrosamiento, vemos como un manchado de toda la hoja por un exceso de sodio, porque generalmente la planta no escoge los aniones o cationes, la planta toma, a veces, o sea, el sodio compite con potasio,
compite con calcio, entonces toma el sodio y la planta, si hay mucho sodio, lo sigue tomando y se va intoxicando la hoja, ¿no? Cuando hablamos de nutrientes, generalmente antes hablábamos 16, ya se está hablando de otros elementos, ¿no? Pero generalmente hablamos de los 16 principales, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, calcio, zinc, hierro, cobre, manganeso, cloro, boro, molibdeno. Pero ahorita vamos a ir desglosando cuál es la importancia de cada uno de los nutrientes. Dependiendo de la etapa fenológica del cultivo de palto, vamos dando importancia de cada uno de los nutrientes. Por ejemplo, en la etapa de crecimiento de raíces, hablamos de cuál es el elemento más importante. Siempre hablamos fósforo. Fósforo es el que interviene en formación de raíces, pero también tenemos que hablar de calcio, porque es el estructural. Nitrógeno también interviene en crecimiento. Potasio, traslocador. Boro también interviene en traslocación. Zinc, puntos de crecimiento. Igual en lo que es crecimiento de follaje, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, zinc, hierro, manganeso, floración, fósforo, calcio, boro, zinc, en lo que es, ¿qué se llama? En lo que es crecimiento de fruto, potasio, zinc, perdón, azufre, calcio, nitrógeno, boro y zinc. Vamos a ir ahora detallando cada uno de los nutrientes. ¿Por qué hablamos del papel del nitrógeno en lo que es la nutrición de la planta? El nitrógeno, quizás para muchos de los cultivos, es el elemento más importante. ¿Por qué? Porque es el componente esencial de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque forma todo lo que son las proteínas, componente de las vitaminas y de los sistemas energéticos. Cuando hablamos en el caso de la palta, ¿cómo se distribuye el nitrógeno en la planta? Parte se va a las ramillas nuevas, parte se va a las hojas, parte se va a la fruta. ¿Por qué? Porque el nitrógeno va a formar parte de lo que son las proteínas. Entonces se va a trasladar al fruto. Parte se va a las ramillas nuevas, a las estructuras, al tronco, al portainjerto. También se traslada a las raíces, a las nuevas raíces. Entonces, en verdad, el nitrógeno va a formar parte de toda la planta. Por eso se debe distribuir entre todo el periodo del cultivo. Por eso cuando hemos hablado en qué etapa se pone nitrógeno, en todo el periodo del cultivo. Sí es verdad, en distintas cantidades, por eso se hace un programa nutricional de acuerdo a cada demanda. Eso se construye de acuerdo a cada variedad, de acuerdo a cómo esté el análisis de suelo que nos va a reportar cómo está el nitrógeno. ¿Qué pasa cuando tenemos exceso de nitrógeno? También hay problemas. Cuando tenemos elevadas concentraciones de nitrógeno, también vamos a causar un problema que vamos a tener problemas con deficiencia de calcio. Entonces vamos a causar problemas de desbalance nutricional. Vamos a tener paredes muy delgadas, flexibles, entonces a veces la fruta se magulla, se pone negra, también disminuye lo que es la firmeza, acidez, y también la planta se va en vicio, ¿no? Se pone muy suculenta, se hace mucha hoja y compite, y no hay mucha floración, ¿no? Y como debemos decir, mucho vigor, mucho brote. Entonces tenemos que aprender a balancear. ¿Cómo se mide, cómo se ve la deficiencia de nitrógeno? Generalmente la deficiencia de nitrógeno la vamos a ver en las hojas viejas. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un elemento móvil. Entonces, cuando falta nitrógeno de las hojas viejas, se va a mover a los brotes nuevos. Entonces, si vamos a ver a mano izquierda, esta es una hoja que falta nitrógeno y esta es una hoja normal. Generalmente, bueno, ya esta es una deficiencia muy severa, muy severa, entonces ya generalmente hasta ya no vemos, ¿qué se llama? Ya no vemos hojas, ¿no?
¿Cuál es la función del fósforo en lo que es el cultivo de palto, ¿no? Ya hemos dicho importante porque forma raíces, también es importante en lo que es la fotosíntesis, en la respiración, el transporte de energía porque forma lo que es el ATP, división y alargamiento celular, transferencia y características hereditarias, formación de semilla y resistencia a lo que es baja temperaturas. Y ya que hemos dicho, formación de lo que es raíces. Entonces, cuando hagamos una plantación nueva, siempre hay que colocar fósforo siempre a la plantación nueva, siempre. ¿Qué pasa cuando falta fósforo en un cultivo de palto? Los frutos vamos a presentar una textura aninosa y va a haber mayor sensibilidad a las bajas temperaturas. También vamos a ver que va a inhibir el crecimiento de los brotes y yemas. Influye también en lo que son los rendimientos, los frutos van a ser más pequeños y la parte se va a poner media aguda, o sea, el fruto en lugar de crecer en forma normal se va a formar agudo y vamos a tener una deformación en lo que es semilla. Acá vamos a ver en la hoja como que se va a formar como una agujita, se va a deformar un poco lo que es la hoja. ¿Cuál es la importancia del potasio? El potasio nosotros decimos que cataliza las reacciones, nosotros decimos que es el movilizador, activa cerca de 80 procesos enzimáticos en la planta, determina cuántas enzimas se van a activar y la capacidad de las tasas de reacciones de las enzimas. Moviliza todo lo que es la fructosa, la sacarosa dentro de la planta, todo lo que se forma en la hoja lo va a trasladar al fruto, a la hoja, a las ramas, a las raicillas, moviliza todos los nutrientes, todo lo que se le forma a la hoja, a las diferentes partes de la planta. ¿Qué pasa cuando falta potasio en el palto? Los frutos de los árboles no colorean, no va a alcanzar el tamaño adecuado porque no va a trasladar los nutrientes, va a haber más susceptibilidad de enfermedades. También cuando falta potasio no va a compensar el exceso de nitrógeno. Entonces, siempre cuando nos excedemos en nitrógeno y falta potasio, las plantas se ven viciar. Entonces, siempre hay un balance de potasio-nitrógeno. Cuando falta potasio, vamos a tener a veces una muerte regresiva generalmente en las ramas superiores. Y generalmente cuando falta potasio vamos a tener acá un necrosamiento en el borde de la hoja. Y vamos a ver también acá que cuando falta potasio vamos a ver que a veces la palta se redondea, así se deforma y vamos a ver acá cómo se necrosa el borde de la hoja. Y vamos a ver también este ennegrecimiento, vamos a ver cómo se ennegrece todos los haces vasculares que hemos visto muchas veces, cuando nosotros vamos a veces, cortamos y vemos a que a veces estos frutos, decimos, ay, la palta se está malogrando. No es que no se está malogrando, sino que a veces no se aplican las cantidades adecuadas de potasio y entonces igual no se ha traslocado la cantidad adecuada que necesita el cultivo y entonces igual el fruto se va ennegreciendo. ¿Cuál es el papel del calcio? El papel del calcio, nosotros decimos que el calcio es el papel estructural. Así como cuando nosotros construimos una casa y nosotros a los ladrillos les ponemos cemento, el calcio es el estructural de las células, el que nosotros pegamos las células, es el pectato de calcio, es el que une célula tras célula. Por eso decimos, desempeña varios roles en lo que es las estructuras, fortalece las paredes celulares, cumple funciones en la fisiología de las plantas, regula el transporte de los nutrientes, en la división celular, en lo que es la apertura y cierre de estomas.
garantiza lo que es los frutos más firmes, también da firmeza a lo que es flores, junto con el boro, da firmeza en lo que es las flores, o sea, interviene cuando hay lo que es la polinización, interviene en lo que da firmeza a lo que es el polen. Por eso dice que mejoremos lo que es la calidad de fruta y calidad de flor. También da ayuda a lo que es la resistencia a lo que es el estrés abiótico, regulación, mejora lo que es absorción de otros nutrientes, reduce lo que es los daños fisiológicos. Sabemos también que el calcio tiene poca movilidad. Generalmente, entre la planta más transpire, más se mueve el calcio. Nosotros decimos que el calcio se mueve de abajo hacia arriba. Por eso decimos que es un elemento poco móvil. O sea, si sube de la raíz hacia las hojas, se va a quedar fijado en las hojas, no se va a traslocar a las diferentes partes de la planta. O sea, si se mueve de la raíz y llega al fruto, ahí se va a quedar. Si sube de la raíz y si se queda en la hoja, se queda en la hoja, no se mueve a las otras partes. Es poco lo que se va a mover. Entonces, mientras más transpire la planta, y se va moviendo, más se va a llegar. Entonces, por eso a veces, en algunas oportunidades, cuando tenemos, a veces estamos en los picos de demanda de calcio, se tiene que recurrir a veces a aplicaciones localizadas foliares. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir la demanda por la poca movilidad de este elemento. ¿Por qué? Porque está importante, porque es estructural. ¿Cómo vemos a veces la deficiencia? En el caso del calcio, a veces es tan extrema que la deficiencia vemos que la hoja llega a deformarse. Y entonces decimos que se forma así como una barcacita, como vemos acá en el, no sé si ustedes están viendo la última hojita que está en este lado, se forma así como una lanchita, se forma así, se forma una barcacita, ¿no? Y a veces la hoja sí llega a deformarse, ¿no? Se presenta, y como le decía, el calcio boro trabajan juntos, se mueven juntos, y entonces por eso a veces, muchas veces, a veces cuando van ustedes y encuentran a veces algunos foliares, dicen calcio boro, ¿no? Porque son sinérgicos, trabajan, se movilizan juntos y a veces las deficiencias también son muy similares, ¿no? ¿Por qué? Porque van de la mano, ¿no? Entonces, estos son elementos sinérgicos. ¿Cuál es la importancia del magnesio en el cultivo de palta? Es muy importante porque es el componente principal de la clorofila. Si nosotros hacemos memoria, cuando nosotros estudiábamos en el colegio, siempre hablábamos del proceso de la fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis es el proceso más importante que hacen las plantas. ¿Por qué? Porque transforman la luz del sol, transforman los nutrientes que toman a través de la raíz con el agua, van a transformar, van a formar los azúcares, van a formar las proteínas y el potasio los va a trasladar a los frutos, también los van a trasladar a las hojas, los van a trasladar a las raíces, los van a trasladar a las ramas. Entonces, todo eso, ¿quién lo va a quién va a hacer gracias al magnesio? Y entonces es importante el magnesio. Entonces estamos viendo cada nutriente cumple una función importante. Vamos a hablar de nitrógeno, crecimiento, fósforo, raíces, energía, potasio, translocador, calcio estructural, magnesio, fotosíntesis. Entonces todos se van relacionando. Entonces magnesio, fotosíntesis y también trabaja junto con el fósforo en lo que es absorción y metabolismo. También ayuda a la proporción de brotes nuevos, floración temprana, mejor tamaño de frutos, mejor coloración y menor aborto natural. ¿Qué pasa cuando no hay magnesio? Obviamente hay una clorosis intervenar, la hoja no es verde, no es activa y no hay fotosíntesis. Entonces, ustedes ven cuán importante también es el magnesio, ¿no? El azufre, muchas veces no incluimos el azufre en la fertilización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, a veces muchos de los fertilizantes que usamos está incluido el azufre.
pero a veces ya damos boga solo a usar nitrato de amonio, nitrato de potasio, nitrato de magnesio, nitrato de calcio, pero no incluimos el azufre. ¿Pero por qué es importante el azufre? El azufre es requerido en la síntesis de vitaminas. Junto con el nitrógeno, forma las proteínas. Es componente también de la molécula de lo que es que se llama de lo que es la síntesis de lo que es la molécula para hacer lo que es la fotosíntesis, formación de aminoácidos, la formación de proteínas. Entonces también tenemos que incluir azufre en nuestro programa de lo que es la fertilización. ¿Cuándo falta azufre? Muchas veces cuando falta a veces nitrógeno. Y las deficiencias nosotros las vamos a ver en las hojas nuevas. Y también vamos a ver un amarillamiento y vamos a ver menor tamaño en las hojas. Entonces, generalmente, la deficiencia lo vamos a ver en los brotes nuevos. Las hojas se quedan pequeñas y generalmente cuando el suelo es pobre en materia orgánica. La materia orgánica también aporta azufre. Entonces, cuando empecé esta presentación, hablé de las ventajas de la materia orgánica. Como les dije, nosotros no solo nos dedicamos a fertilizantes, pero hablamos también de la importancia de la materia orgánica porque ayuda a una mejor fertilización, pero también la materia orgánica nos mejora también la incorporación de azufre en lo que es la nutrición. El zinc. ¿Por qué es importante incorporar zinc en lo que es la nutrición? Precursor de auxinas, síntesis de ácidos nucleicos, formación de proteínas y cofactor de distintas enzimas. Cuando falta el zinc, bueno, es uno de los microelementos que es más deficiente generalmente en toda nuestra costa peruana. ¿Por qué? Porque tenemos pHs altos, no hay zinc en nuestro suelo, generalmente vemos un moteado intervenal, tenemos un menor tamaño de hojas, un crecimiento de brotes muy pequeños, a veces se forman unos plumeros, los frutos son redondeados, a veces vemos estos arrosetamientos, vemos estos moteados y el fruto se pone redondeado, ¿no? Generalmente a veces si tenemos pHs muy alcalinos y tenemos agua también de pHs alcalinos, generalmente tenemos que recurrir al uso de quelatos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en pHs, si es que no acidificamos o no tenemos que usar quelatos, o si tenemos riego tecnificado, podemos recurrir a usar un sulfato de zinc. Si tenemos un riego tecnificado y acidificamos, usamos sulfato de zinc. ¿Qué pasa cuando tenemos deficiencia de zinc? Generalmente esta es una falta normal y entonces cuando tenemos deficiencia de zinc, a veces ya la, la fruta se va redondeando, ¿no? Pierde su forma normal. ¿Cuáles son las funciones del manganeso y del hierro en lo que es el cultivo de palto, ¿no? El manganeso es un activador enzimático y también interviene en el metabolismo del nitrógeno. Cuando falta manganeso, también vamos a ver un amarillamiento intervenal en las hojas nuevas. Entonces acá vemos un intervenal, un moteado. Igual cuando vemos este moteado, la hoja no es activa, no hace el proceso fotosíntesis. El hierro también es un activador enzimático, interviene en el transporte de oxígeno, también interviene en lo que es la síntesis de proteínas, en las reacciones de óxido de reducción, y también cuando tenemos un pH muy alcalinos, generalmente como son en nuestros suelos de costa, el hierro se vuelve inactivo. Generalmente por eso también se usan quelatos de hierro, ¿no? Para ser aplicados, ¿no? Las deficiencias de hierro, como vamos a ver, igual vemos que se pone amarillamiento intervenal, las hojas se vuelven angostas, el flujo vegetativo, las hojas se vuelven más pequeñas, posteriormente se vuelven hasta cloróticas y a veces vemos unas quemaduras en las hojas, como vemos acá. Las deficiencias, una clorosis férrica, que realmente vemos en las hojas
jóvenes, que vemos hasta la planta totalmente amarilla y a veces hasta en las hojas, en las plantas adultas. El papel del boro en lo que es el cultivo de palto, como les dije, también junto con el calcio, interviene en lo que es la germinación de los granos del polen, en la formación del tubo polínico, en la formación de semillas y paredes celulares, es traslocador de azúcares. Cuando falta boro, forma los desórdenes nutricionales, como les dije, se forma también, como les dije, como una barcasita, se deforma la hoja, a veces hay un amarillamiento y se forma un tiro munición y también se redondea la hoja. La forma igual parecida, como le dije, también se parece un poco a lo del calcio, se deforma la hoja, a veces también se forman unas lesiones corchosas y se forma la pérdida de la yema apical. Y cuando falta también se forma la deficiencia, se pierde toda esta forma normal de la que se llama del fruto. El papel del cobre en lo que es el cultivo de palto también es importante porque forma la clorofila, cataliza las reacciones químicas, actúa como conductor de electrones en lo que es la respiración, participa también en el proceso de la fotosíntesis. ¿Cómo vemos las deficiencias? También vemos en las hojas terminales o jóvenes que son afectadas, a veces se deforman, a ver, como vemos también se redondean, se acortan los entrenudos, a veces vemos una muerte en los ápices y el brote de las hojas a veces se marchitan, ¿no? A veces vemos un brote, a veces en los brotes jóvenes o en los brotes maduros no vemos la deficiencia, o sea, vemos acá la... ¿Cómo son las extracciones? Estos son los kilos que extrae para la producción de 20 toneladas de fruto. Para producir 20 toneladas vamos a necesitar 50 kilos de nitrógeno como elemento. Esto no significa que son 50 kilos si quiero convertirlo a nitrato, no. Esto es 50 kilos de elemento nitrógeno. Esto tenemos que convertirlo a fertilizante dependiendo la fuente que nosotros vamos a usar. Esto es lo que necesitamos para producir fruta. Esto es fuera de lo que necesita fuera de lo que necesita las hojas, las ramas, las raíces, como hemos dicho, cada parte de la planta necesita nutrientes. Esto es solo para producir fruta. Necesita fósforo, necesita potasio. Estamos viendo cuánto necesita más potasio que nitrógeno para producir fruta. Calcio, magnesio, azufre, manganeso, hierro, zinc, cobre y boro. Esto es lo que es removido para producir 20 toneladas de fruta. Entonces, ¿cómo se distribuye porcentualmente los nutrientes dependiendo del estado fenológico de la planta? Entonces, en la etapa de la inflorescencia, esto es cuando están botando las primeras florecitas, necesita, como les dije, en toda la etapa del cultivo vamos a distribuir el nitrógeno, pero hay etapas donde se necesita más que en otras. En la primera estadio vamos a necesitar, vamos a distribuir parte de nitrógeno, fósforo, potasio, más calcio y magnesio. Después, igual, vamos distribuyendo nitrógeno, vamos a ir incrementando, floración, cuaja, caída, pero en desarrollo vamos incrementando, en desarrollo más cantidad de nitrógeno y ya al final del desarrollo del fruto ya vamos decreciendo en nitrógeno. Pero en fósforo ustedes van viendo que casi todo, en todo el periodo, va necesitando casi todo el periodo, vamos distribuyendo fósforo. ¿Por qué? Porque igual va necesitando fósforo. Me dice fósforo para raíces, pero igual va necesitando transporte de energía. Igual en todo el periodo la planta va necesitando energía. Potasio traslocador, pero en desarrollo de fruto más potasio. ¿Por qué? Porque va necesitando trasladar más potasio, pero igual en todo el periodo. Calcio, más por flor, floración, cuaje, fruto, ahí más potasio, ¿no?
magnesio en primeros estadios, pero en todo el periodo vamos distribuyendo el magnesio. Entonces, esto es de acuerdo a cada etapa, vamos distribuyendo los nutrientes de acuerdo a cómo va necesitando. Es igual como una persona, igual la planta se va distribuyendo de acuerdo a la etapa fenológica. Estos son cuadros promedio, ¿no? Significa en cada zona se va adaptando de acuerdo a las condiciones climáticas. Estas son cosas promedio, no significa que una receta va a funcionar. Esto, como le digo, son, son cuadros que se van sacando de literatura, ¿no? Que se van construyendo. Lo que les brindamos a ustedes son informaciones que se van construyendo. Los análisis foliares, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirve un análisis foliar? Para saber que lo que nosotros estamos fertilizando está tomando la planta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cuando fertilizamos, si hacemos un mal riego o aplicamos en etapa, por ejemplo, si nosotros hacemos 1 hora de riego y aplicamos el fertilizante en los últimos 20 minutos, el fertilizante se va a quedar arriba. O aplicamos el riego, el fertilizante en las primeras 10 minutos, el fertilizante se va a lavar. Entonces, ¿para qué nos va a permitir un análisis foliar? Determinar si el fertilizante, si estamos haciendo riego tecnificado, el fertilizante está siendo tomado por la planta. Aparte, bueno, aparte del análisis solar ya existen otras tecnologías como las sondas que nos va a permitir en diferentes profundidades determinar si el fertilizante está yendo o se está quedando o se está lavando, ¿no? Entonces, pero el análisis foliar nos va a permitir saber en las diferentes etapas hacer las correcciones pertinentes de aplicar el nutriente que se necesiten en diferentes etapas, ¿no? Pero el análisis foliar se hace de acuerdo a cada etapa, ¿no? Entonces, se hace en hojas maduras de 5 a 7 meses, en hojas completas, en ramas sin frutos, dependiendo si es una área homogénea, y acá está la tabla, ¿no? Si, por ejemplo, en caso de nitrógeno, podemos ver si está de 1 a 4 es deficiente, si es 1,41 a 2,19 es bajo, si es 2 a 2,4 normal, si es 2,41 a 2,6 alto, a 2,7 exceso. Entonces, ¿qué nos significa esto? Si estamos en exceso, si estamos en riego tecnificado, nos va a permitir corregir. Tenemos que bajar la dosis, ¿no? Dependiendo si estamos en una palta Hass fuerte u otra, ¿no? Hacemos las correcciones debidas, ¿no? Entonces, cada etapa, esto es un análisis foliar que nos va a permitir hacer las correcciones. Eso es una ventaja en un riego tecnificado, tener un análisis foliar y hacer las correcciones respectivas, ¿no? Igual en el caso de un microelemento, ¿no? Las correcciones, ahí sí ya foliares es mucho más rápido hacer una corrección foliar con un microelemento, ¿no? Eso es la ventaja de un análisis foliar. En palto, bueno, también se dan otras cosas, ¿no? También se dan anomalías, ¿no? Anomalías por desórdenes fisiológicos, ¿no? A veces se da un mesocarpio por un color gris, a veces también se dan daños por frío, por un problema de almacenamiento, se dan manchados de fruta, a veces hay heterogeneidad por un proceso de maduración, bitter pit, por un problema de desbalance de calcio, frutos pequeños, por un problema también de un desbalance nutricional por un exceso de un nutriente, puede ser un exceso de nitrógeno, falta de calcio, frutos pequeños y redondeados, que puede ser un desbalance que no se aplicó suficiente zinc, frutos puntiagudos, como hemos dicho, que puede ser que no hemos aplicado suficiente potasio, problemas nutricionales, bajo contenido de calcio, alto contenido de nitrógeno, bajo contenido de calcio, zinc, diferentes contenidos de calcio, alto contenido de nitrógeno, deficiencia de fósforo, deficiencia de potasio, deficiencia de zinc. Entonces, ¿cuál es el mensaje, no? Si nosotros hablamos de nutrición, no es que hoy día queramos dar una receta, ¿no? Sí es verdad que en un momento les voy a hablar de algunas alternativas de nutrición,
La idea es que cuando nosotros queremos hablar de nutrición, la idea es hablar de un balance nutricional. Todos los elementos son importantes. Cuando se habla de nutrición, se habla de la ley del mínimo. Cada elemento cumple una función. No existe fertilizante mágico. Todos los elementos, nitrógeno, crecimiento, fósforo, raíces, potasio, elemento de movilidad, elemento de calidad, magnesio, fotosíntesis, azufre, formación de proteínas, calcio estructural, zinc, auxinas, hierro, igual formación de enzimas, todos cumplen funciones importantes. Entonces, siempre hay que hablar de un balance nutricional. Entonces, dentro de nuestras alternativas que nosotros tenemos, bueno, programas de fertirriego tenemos portafolio de solubles que los pueden encontrar en nuestra página web. En lo que es fertilizantes de gravedad, tenemos alternativas. Estamos importando productos, mezclas químicas. Nosotros tenemos un complejo que es un 12-12-17, magnesio y azufre, que tiene como fuente, es un sulfato de potasio, que tiene microelementos, que es una excelente alternativa y que se pone 1500 gramos, gramos por planta, y como complemento para lo que es cuando esté formando fruto, tenemos el Compo Power, que es nitrógeno, fósforo, potasio, tiene magnesio y azufre y tiene un poco de boro, que es como complemento, que se pone 400 gramos por planta, que es una primera alternativa. Y entre nuestra segunda alternativa tenemos fosfato de amónico, el Intifos Power, que es un fósforo que tiene con calcio, que tiene el sulfopotasio MAC, que es azufre, potasio, magnesio, y nuestro Compo Power, que como les había mencionado, tiene nitrógeno, fósforo, potasio y que tiene con un poquito de boro. Estas son nuestras alternativas de productos que estamos lanzando para lo que son los productores que hacen palto por gravedad y los productores que tienen palto por fertirriego. Tenemos nuestro portafolio de productos solubles que lo pueden encontrar en nuestra página web, que es inti.p. Esto sería todo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas para poderlas absolver. Muchas gracias, ingeniera, por su magistral exposición. Eh, bueno, ahora continuaremos con algunas preguntas de los asistentes. A los asistentes también comentarles que pueden ir dejando sus consultas en el chat para poder absolverlas en estos momentos. Nos pregunta Juven Paulino, ¿cuáles de estos nutrientes mencionados se tienen en inversión de fertilizantes? Perdón, ¿cuál es, De los cuál nutrientes mencionados en la exposición se tienen en versión de fertilizantes. perdón, como inversión? No De lo los entendí. fertilizantes INTI, Ya, de los fertilizantes Intis, sí. que, ¿Cuáles de los nutrientes mencionados se tiene una composición, no? a ver, ¿cuál, o sea, cuál? A ver, el complejo tiene 12% de nitrógeno, 12% de perdón, 12% de nitrógeno, 12% de fósforo, 17% de potasio, 2% de magnesio, 3% de azufre. O sea, es un balance para lo que son netamente frutales. Este es un producto, como le digo, es una mezcla química que tiene microelementos y es un producto que es en base a sulfato de potasio. No tiene nada de cloro. Como hemos dicho, en el caso de palto es un producto que es sensible a cloro. Entonces, es una alternativa excelente para los productores que hacen palto por la zona de gravedad, ¿no? Y en el caso del Compo Power, es un producto que es alternativa para cuando está creciendo fruto, ¿no? Que la ventaja de este producto, que como le dije, tiene 22% de nitrógeno, 4% de fósforo, 21% de lo que es
que se llama potasio, tiene 3% de azufre y tiene 0,3% de boro, que es el adicional que nosotros ponemos que mejora lo que es, lo que habíamos dicho, mejora el boro, lo que es la floración y lo que es la formación del tubo polínico. Y la otra alternativa, que es lo que les había dicho del Intifos Power, que es un fósforo y lo que tiene es el calcio, ¿no? Que eso es un producto diferenciado, ¿no? A eso era la pregunta que él quería preguntar. ¿Eso es lo que le he entendido? ¿O ese Sí, ingeniera, no? Ya, muchas gracias. Eh, También tenemos otra pregunta de Kem Avendaño Neira ya. sobre los gramos calculados en el cuadro de fertilización. ¿Para qué edad y para qué zona del Perú se calculó? Bueno, esto, como les digo, o sea, no es que nosotros queramos, o sea, es una alternativa promedio. Generalmente, estos son alternativas de repente para las zonas de valles interandinos, ¿no? Porque generalmente en la costa están haciendo, casi la mayoría está haciendo palta por riego tecnificado, ¿no? En la zona de valles interandinos es donde están haciendo palta por gravedad, ¿no? Entonces, es donde, por ahí es donde se ha pensado en estas dosis, ¿no? En estas dosis promedio, de acuerdo al requerimiento y la densidad que manejan, ¿no? Generalmente, ahí a veces están manejando, bueno, plantaciones de árboles grandes, a veces están haciendo, a veces 10 por 10, a veces plantaciones de árboles muy grandes, ¿no? No están haciendo altas densidades como hacen en la costa, ¿no? Por eso se está pensando en esas dosis, ¿no? Es como le digo, es una dosis promedio, o sea, de repente igual si es que deja su dirección o después se le puede decir qué recomendación se le puede dar dependiendo de la zona, ¿no? Estas son dosis promedio, como le dije, valles interandinos para zonas donde hacen, de repente igual hacen plantaciones de 10 por 10 de árboles grandes, ¿no? Ok, ingeniera, muchas gracias. Tenemos otra consulta de Mauro Paul Rojas Pariona, que nos pregunta si la mezcla correcta de fertilización calcio, boro y potasio se puede aplicar en el cultivo de Calcio, palo. calcio, boro, potasio. A ver, calcio, boro, potasio, pero o sea, depende qué fuentes. O sea, el tema es qué fuentes quieres usar, ¿no? Calcio, boro, potasio. O sea, si él quiere, escribe o deja su correíto, igual depende qué fuentes quieres usar, ¿no? ¿Qué fuentes? O sea, si tienes gravedad, o sea, supongo que quieres usar Fertivagra. Eh, Potasio, supongo que quieres usar sulfato de potasio, porque no creo que quieras usar cloruro para palto, ¿no? Supongo. Y calcio, no sé, supongo que quieres usar nitrato de calcio suelo. Depende, pues por eso no sé, pues si, si tiene calcio, perdón, si tiene palto gravedad o tiene palto por fertirriego para darle un, una sugerencia de fertilización. Eso tendría que decirme, o que te deje su correíto, o que te deje de qué zona para poderle dar una sugerencia. Ok, ingeniero, sí, se lo haremos saber. También Brian Castillo nos consulta cuál es el pH ideal para la absorción de los abonamientos. A ver, vamos a ver. Acá estaba pH óptimo. Vamos a ver. Acá está. Generalmente el palto se desarrolla generalmente en pH neutro o ligeramente ácido. Generalmente no le gustan las sales. O sea, el pH, o sea, logra su potencial, su 100% de rendimiento cuando está entre estos pH, de 5 a 7, de 5 a 7, y tiene hasta 1,3 de conductividad eléctrica. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un pH más alto? pH más alto o mayor conductividad.
el rendimiento va a ir decreciendo, va a ir decreciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si tenemos fertirriego, podemos acidificar las condiciones del suelo, ¿no? Entonces usamos fertilizantes que nos acidifiquen el medio y logramos acidificar ese bulbo de humedecimiento y hacemos que la zona radicular del palto esté en su zona de confort y tenemos su pH óptimo. Entonces logramos el pH óptimo. ¿Qué hacemos en zonas que tenemos paltos de gravedad? ¿Qué hacemos? Si tenemos pHs muy alcalinos, ¿no? Aplicamos materia orgánica. Mejoramos nuestras condiciones de suelo aplicando materia orgánica. Como también mejoramos el pH en zonas donde queremos hacer palto. Bueno, es a largo plazo. O sea, si tenemos pHs muy alcalinos y queremos hacer palto a largo plazo, o sea, podemos mejorar el pH, pero a largo plazo incorporando azufre. Azufre a largo plazo te va a ir mejorando el pH, pero eso es a largo plazo. Incorporando materia orgánica y azufre a largo plazo te va a ir mejorando tu pH. A ir mejorando tu pH, vas a mejorar, darle las condiciones óptimas para tu cultivo. Al mejorar el pH, vas a mejorar la disponibilidad de los nutrientes y vas a mejorar que absorba mejor los nutrientes. No es que esas son las condiciones de un pH óptimo para el cultivo, mejorar la absorción de los nutrientes. Ok, ingeniera, muchas gracias. Otra pregunta de Joyver Antonio Pomazón Colosano es, ¿cómo puedo hacer para mejorar la translocación de calcio hacia el fruta? Ya que a veces aplicamos productos con calcio y no son llevados por la planta hacia la fruta. O sea, como te dije, el tema del calcio, el calcio lamentablemente es un elemento que se mueve si la planta transpira. O sea, si la planta no transpira, el calcio no se va a mover. O sea, la planta tiene que transpirar. Si no transpira, no se mueve. Entonces, la única forma es que si tus condiciones climáticas hay una alta nubosidad y tú necesitas calcio, vas a tener que aplicar localizadamente al fruto. No hay otra forma que tú vayas a mejorar, ¿no? Que tú lo logres movilizar dentro de la planta. Sí es verdad que calcio, boro se mueven un poquito, algo se movilizan, pero la planta tiene que transpirar para que se mueva algo. Si no, no, yo que te diga, que me digas que hay un producto mágico, que te diga que se va a mover más rápido, te digo, no lo sé. No, yo no te puedo poner al manos al fuego por ningún producto. No, que yo sepa, no lo sé. Ok, ingeniera, muchas gracias. Adler Reategui nos pregunta que en la exposición nos han indicado requerimientos nutricionales para determinadas etapas productivas, pero él quisiera saber cuál es el requerimiento nutricional de fertilización desde la instalación de plantación y en los primeros años de desarrollo de la planta antes de entrar en producción. Ah, claro, o sea, yo te he puesto acá, o sea, es lo que necesita, esto es lo que necesita el cultivo, o sea, esto es lo que extrae el cultivo para producir 20 años. Que me deje o sea, que te deje el correo y ya yo le busco la información y se la paso. Que te deje su correo. Que te deje su correo. Yo sí tengo un libro de palto, le busco la información y se la paso al correo. Ok, ingeniero. También tenemos otra pregunta. En el caso de Reinaldo Santa Cruz Minga, dice que su chakra es por riego de gravedad. Teniendo ¿Ya? en cuenta esto, ¿qué fertilizante le recomienda y en qué mes debe iniciar su abonado y la frecuencia? Ah, ya, pero ¿en qué zona está? Ah, bueno, no lo comentó. Claro, o sea, como le dije, o sea, nosotros o sea, lo que hemos mencionado al final, o sea, nosotros estas son alternativas que nosotros colocamos promedio, ¿no? Nosotros presentamos
son alternativas que nosotros tenemos en nuestra cartera que podemos lanzar como promedio, pero hay que conocer en qué zona está, eh, si, por ejemplo, si su planta, si es una planta pequeña, si es una planta de producción, si es un campo que tiene 10 años, si es un campo de 5 años, si recién ha cosechado, si está en producción, si es que de repente te vuelve a escribir, que por lo menos te dé un dato o te dé un correito y yo le respondo, que te des información y ya de repente le puedo dar una mejor respuesta. Ok, ingeniera, sí, los presentes nos están dejando su información y se Sí, lo estamos y ya, compartiendo. yo le respondo, o sea, que nos dejen más información y yo me comprometo a responderles para darles una mejor asesoramiento. O sea, no, de repente es muy general y no cumplo de repente con la idea que ellos necesitan, ¿no? Ok, también tenemos otra pregunta de, bueno, Adley Reategui también nos pregunta, bueno, nos vuelve a hacer la consulta de el momento de abonamiento en primer y segundo abonamiento, ¿es necesario fraccionar más veces? Por eso, depende. ¿En qué zona está? Que te diga en qué zona está. ¿Tiene gravedad? Que te dé esas respuestas y que te dé su correo y le respondemos. Ok, también tenemos de Kem Avendaño Neira, que nos ¿Sí? pregunta cómo puede ser posible que se pueda acidificar el suelo con el fertirriego. A ver, ¿cómo se puede acidificar? Hay fertilizantes que te acidifican. Hay quemadores de azufre que te acidifican. Usas hay ácido sulfúrico que te acidifica. Los fundos, si pregunta, no sé si tiene acceso a los fundos, generalmente muchos fundos usan fertilizantes de reacción ácida para acidificar el medio y mejorar las condiciones y acidificar el bulo de riego para mejorar la asimilación de los nutrientes. Depende del señor en qué zona esté y si ha tenido acceso a conocer algún fondo de fertirriego. Ya no le estoy hablando cosas que no tengo acceso, si es posible. Le estoy hablando de fertirriego, no le estoy hablando de cosas que no existen. Y en el caso de gravedad, como le digo, a largo plazo, sí son prácticas que se pueden manejar. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, hay cultivos que uno puede manejar como si fueran una maceta. Por ejemplo, se hacen macetas, por ejemplo, en el caso se pone azufre, se pone materia orgánica y se va incorporando y se va haciendo y se va modificando el que se llama, se va acidificando esa área para generar mejoras condiciones de acidificación en esa área y mejorando la asimilación del nutriente. Ok. Teniendo la conversación con Reinaldo, ahora nos comenta, por ejemplo, dice que su chacra tiene 6 meses de edad, es en la zona de Piura, en la parte sierra, tiene un riego por gravedad. ¿Qué fertilizante le recomienda y la frecuencia de abonamiento? Por eso, que te deje su correo y yo le escribo. Mejor, Ya, que, ok. que deje. Ok, en todo Que caso, te, que ya. te- Esa sí. sería, ajá, la última pregunta, entonces, ya más preguntas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y Fiorella ya me va a pasar todos los datos de las personas, yo les voy a responder, voy a buscar la información de las personas que me han pedido sobre la absorción de nutrientes en las diferentes etapas de palto, igual la información que quieren de nutrición. Gracias por habernos acompañado. Visiten nuestra página web. También tenemos en lo que es Inti Fertilizantes, también tenemos no solo información de fertilizantes, también tenemos ahí información sobre cultivos que nos pueden igual ir, les puede ser de utilidad. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias.
finalizado la charla. Hasta una próxima fecha. Gracias.